Noticia importante hasta ahora. Hoy se llevará a cabo la lectura de fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Pipe García, ¿a qué hora va a ser y dónde va a ser esto? Don Roberto y compañeros y oyentes, sí señor, la noticia más importante del día y se puede decir del año. Hoy es un día clave en materia política nacional porque finalmente se conocerá el sentido del fallo de primera instancia, es decir, si hay fallo o no condenatorio en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que esto es histórico porque es el primer presidente de Colombia que se enfrenta a un juicio de esta magnitud. Hoy a las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Heredia dictará si resulta absuelto o es condenado el expresidente por los delitos de soborno a testigos en actuación penal, soborno y fraude procesal. En caso de condena, ojo a esto, no se conocerá la pena hoy mismo, sino que se convocará una audiencia posterior para establecerlo. Si se dicta o no condena o se es declarado culpable el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué va a pasar, Valentina? Oiga, no, pero Felipe, antes de decirle qué podría pasar, importante también dar como un recuento de todo lo que ha pasado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque ya sabemos que él estaba envuelto en varias cosas. Sí. Y desde el 16 de septiembre del 2011, el que abrió la puerta fue el senador Iván Cepeda. Sí. El defensor de los derechos humanos, porque entrevistó a Juan Guillermo Monsalve, quien era un ex paramilitar, y él fue quien dijo que la familia del expresidente y que él tenían que ver con los paramilitares. Sí. Entonces él abrió aquí la puerta para que iniciara como esta vía de investigación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una investigación que, recordemos, tomó fuerza en el gobierno del gobierno del presidente actual, Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar entonces de ahora en adelante? La defensa podrá solicitar prisión domiciliaria y apelará en un plazo de 5 días hábiles, al igual que la fiscalía o la parte civil. Si hay apelación, el caso iría, esto es un tema bastante complicado y un poquito bastante enredado, va a acudir al Tribunal Superior de Bogotá, cuya resolución deberá producirse antes del 8 de octubre de este año para evitar la prescripción del caso. Si luego de este plazo hay aún procesos pendientes, podría presentarse casación ante la Corte Suprema de Justicia con un margen de hasta 5 años para un fallo definitivo. Independientemente del resultado del veredicto, tendrá repercusiones obviamente políticas inmediatas, ya que influirá en la dinámica electoral de cara a las elecciones de 2026. Recordemos que esto es, se puede decir, una lucha entre uribistas, petristas y el centro. Tanto una absolución como una condena podrían alimentar narrativas, 1, de persecución o 2, de justicia efectiva y tensionar así el panorama entre lo que le menciono, el uribismo, el petrismo o el centro para las elecciones del próximo año. 6 de la mañana, 25 minutos, hablamos de la lectura de fallos el día de hoy contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta ahora aquí en el Club de la Calle, Valentina. Oiga, sí, en el 2012 Álvaro Uribe después denuncia al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia acusándolo de manipular el testigo para vincularlo falsamente, según él, en el paramilitarismo. En el año 2018, tras varios años de revisión, la Corte Suprema archiva la denuncia contra Cepeda por falta de pruebas, pero da un giro inesperado. La Corte abre una investigación contra el propio Álvaro Uribe al considerar que él sería quien estaba buscando testigos falsos para desprestigiar a Cepeda. Entonces, esto ha sido un rife y rafe. Sí, o señora. sea, en un momento sí, en otro momento no. De hecho, en el 2019, Álvaro Uribe comparece contra la Corte Suprema y rinde indagatoria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que básicamente son algunos de los delitos que le están ahorita imputando. Mire, acaba de pronunciarse el expresidente Álvaro Uribe Vélez, un trino acá Sí. que acaba de poner en su cuenta de que sí dice lo siguiente: Medellín, calles, domingo, jamás le faltaremos a la obligatoria lealtad con la democracia y con la libertad de la patria. Publica un video del expresidente Álvaro Uribe, escuchemos lo que dice. Las calles y el cielo de Colombia han sido nuestros coliseos. Les agradecemos tanto esta reunión, habernos acompañado esta mañana aquí en la iglesia de San José. Que cada uno multiplique sus oraciones por la salud de nuestro compañero, ese gran líder, Miguel Uribe Turbay. Habla entonces el expresidente Miguel Uribe Turbay en este día clave. Hoy es que lunes 28 de julio, un día histórico entonces para la política nacional porque se puede dar un fallo condenatorio contra un expresidente de nuestro país. Hay festivo. Oiga,
Óigalo. En el 2020 la Corte Suprema ordena la detención domiciliaria de Uribe. Más o menos estuvo 66 días privados de la libertad. Eso fue en su finca, los tuvo en su finca el Ubérrimo, en Córdoba, en plena pandemia. En el 18 de agosto de ese mismo año, Uribe renuncia a su curul del Senado, lo que significa que pierde su fuero, la protección que le daba a ser congresista, y así el caso pasa de la Corte Suprema a manos de la Fiscalía, que en ese momento estaba liderada por Francisco Barbosa. Tras una audiencia de más de 20 horas, pues ya el juez le otorgó la libertad, y que estuvo 66 días privados de la libertad en su finca. Estaremos atentos a esa lectura de fallos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 6 de la mañana, 28 minutos. La calle siempre está en movimiento con todas las noticias.